Bien. Vamos a empezar con otra técnica porque de división y conquista en realidad ahora lo que falta es agarrar la pala, practicar y después vamos a retomar de vuelta para entre un par de semanas para ejercitar un poquito. Vamos aprovechando lo que ustedes hagan en el medio para poder ir laburando sobre esto. Ahora vamos a ver otra técnica, que son algoritmos greedy. Que vamos a ver esta clase y la clase que viene. Esta es probablemente la técnica más fácil de entender, pero también el problema es que es la que más subestiman. Eso es un problema, porque tal vez eso hace que después hayan un montón de cosas que generen problemas. Y las vamos a ir charlando. Así que, un segundito que estoy tratando de cambiar de pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a hablar primero de algunos algoritmos que ustedes ya conocen. O sea, algoritmos que resuelven problemas que ustedes ya conocen. Son Dijkstra, el algoritmo Dijkstra, Prim y Kruskal. Entonces, empecemos por el primero. El algoritmo de Dijkstra, ¿qué es lo que hace? O sea, primero, ¿qué problema resuelve y qué hace? O sea, a grosso modo, no les estoy pidiendo código, es como a grosso modo, ¿qué es lo que? Ok, resuelve el problema de camino mínimo. ¿Cómo? Ok, ya sea un camino de un vértice a otro o de un vértice a todos los demás en particular. Pero pregunta, o sea, ¿cómo funciona el algoritmo? Resuelve el problema de camino mínimo usando un heap de mínimos. Ok, resuelve priorizando. En área no prioriza aristas de menor peso, es otro. Va priorizando otra cosa. ¿Qué es lo que vamos guardando en el heap? Guardamos, ¿qué cosas? Sí, más que las distancias, en realidad guardamos los no vértices. visitados. O sea, guardamos los vértices y los priorizamos por distancia, donde es un heap de mínimos. Es decir, que el que está más cerca es el que primero sacamos. ¿Sí? Entonces, ese es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Prim resuelve el problema de árbol de tendido mínimo bien y más o menos cómo lo resuelve. Te parás en un vértice y vas buscando o sea, en la arista no visitada de menor distancia que puedas. Ok, con las otras, ¿qué hacemos? Es como que las descartás. Siempre, Eso no es cierto. Eso lo guardamos todo en un heap de mínimos. Porque esa también, eso es un algoritmo que podría llegar a funcionar, pero no va a ser óptimo. Además, incluso podría no dar solución en algún caso. Porque si este vértice en realidad era el único que se conectaba a otro, perdimos esa arista tal vez. Entonces guardamos todas las aristas en un heap y desencolamos por peso mínimo. ¿Sí? Y cuando descubrimos un nuevo vértice, encolamos también esas aristas. ¿Sí? Importante eso, y que obviamente no consideramos aristas que nos unan vértices que ambos están visitados, porque si ambos están visitados, ahí estamos cerrando un ciclo. Entonces vamos manteniendo una componente conexa a la cual vamos agregándole vértices, mientras que no vayamos agregando ciclos. Y el algoritmo Kruskal, para hacerlo corto, ordenamos las aristas de menor a mayor peso y vamos considerando las aristas que no unan dos vértices que se encuentren en una misma componente conexa, justamente para no cerrar un ciclo. ¿Sí? Y ahí usamos la estructura Union Find. En cualquiera de los casos, estos algoritmos son tres, o sea, justo tienen la misma complejidad, pero el punto no es ese. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de porque estos tres algoritmos, en particular son algoritmos que se llaman greedy. ¿Sí? No porque, o sea, hay dos que usan un heap y otro no, sino por cómo funcionan. ¿Sí? Vamos a explicar qué es un algoritmo greedy. Básicamente, vamos a aplicar una regla sencilla, iterativamente la vamos a estar aplicando, cuántas veces va a depender del problema, en general, pero le vamos a aplicar esa regla sencilla, conceptualmente sencilla, que nos permite, o sea, que define que es algo sencillo. En realidad, bueno, de vuelta, es algo que nos vamos a poder. Pero lo importante es que lo que vamos a buscar es un óptimo local a mi estado actual. O sea, yo estoy en un estado actual, voy a decir, che, ¿qué es lo mejor que puedo hacer así viendo, sin ponerme a analizar todas las alternativas que yo podría? Es como, che, yo sigo esta regla me va a llevar a este óptimo local.
¿sí? Es decir, a lo mejor que yo puedo hacer en estas circunstancias ahora, ¿sí? Por ejemplo, tomar de este nuevo vértice la arista menos pesada, eso es un óptimo local, eso es correcto. El problema es que ese algoritmo podría no llegar a ninguna solución. O sea, para un problema que tiene solución, podría no encontrarla. Entonces, tiene un problema. Pero ese algoritmo sería greedy, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aplicar iterativamente esta regla, esperando que nos lleve al óptimo general, óptimo global, es decir, a la mejor solución posible, o en el caso de que sea un problema de encontrar solución o no solución, es que la encuentre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de caminos mínimos, vamos a buscar que el camino, que encontremos un camino y que sea mínimo. Obviamente que encontremos un camino si existe y que sea mínimo dentro de los posibles caminos que haya. En el árbol de tendido mínimo es encontrar cuál es ese árbol de tendido mínimo, aquel que sume la menor cantidad de peso en arista. Denme un segundito, nada más que le abro al gato. Entonces, déjeme ver nada más. No, vamos a charlar un poquito de cómo se aplica esto a los algoritmos de Dijkstra, Premia y Kruskal. Para el algoritmo de Dijkstra, ¿cuál es ese óptimo local al que yo estoy buscando? O sea, en cada iteración, ¿qué es esto a lo que yo estoy apuntando? O sea, en cada iteración, cuál es el vértice que yo agarro? El camino menos pesado. En realidad es que lo que agarro es el vértice que se encuentra a menor distancia. ¿Sí? O sea, que desencolemos, que usemos un heap, eso va aparte. Porque eso tiene que ver con una optimización de que el algoritmo funcione más rápido. Pero lo que yo estoy buscando conceptualmente es aquel vértice que se encuentra... Uy, me van a tener que disculpar, pero acaba de llegar un pedido y soy el único que está en mi casa en este momento. Así que bánquenme unos 2 minutos. Listo.
Ok. Bueno, entonces. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces, en el caso de Dijkstra, justamente obtenemos el vértice, nuestro óptimo local, es decir, che, este es el que llega más, este es el que está más cerca. Este es el que ya está, dejo de considerar. Porque como todos los pesos van a ser positivos, el algoritmo de Dijkstra solamente funciona en el caso de pesos positivos. Decimos, che, a este no lo puedo mejorar. Ese es, o sea, se basa en decir, che, como yo no puedo mejorar la distancia del que ya está más cerca, ya está, listo. Este es mi óptimo local. Y empiezo a considerar, digo, ok, a partir de este, ¿cómo puedo mejorar el camino de los demás? Esa es mi regla, ¿sí? A partir del que está más cerca, que es el cual no puedo mejorar, ¿cómo mejoro el camino de los demás? ¿Sí? O sea, agarro el que está más cerca y cómo uso ese que no puedo mejorar para mejorar el del resto. Porque si hiciera otra cosa, bueno, tendría que ir haciéndolo varias veces. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la idea de esa regla gris y que, de vuelta, podemos demostrar que eso nos lleva al óptimo global justamente de vuelta, siempre que sea con valores positivos. En el caso de prim, también es, che, de todas las aristas, ¿cuál es la menos pesada? De las que yo estoy considerando. Ok, mientras que esa arista no me genere un ciclo, la vamos a considerar. Y ahora que descubrí un nuevo vértice, encolo sus aristas. Y así. O sea, encolo es simplemente tengo en consideración sus aristas. De todas las aristas que vengo yo descubriendo, de vuelta, usar una cola es una optimización en ese contexto. O sea, una cola de prioridad. En el algoritmo Kruskal, ¿sí? Estoy buscando, bueno, cuál es la arista menos pesada de todas las que me quedan por analizar y ver si que esa no me genera un ciclo, básicamente. Que no estén en la misma componente conexa. ¿Sí? Toda esa regla simple de decir, che, si no está en la misma, o sea, de la más pequeña que me queda por analizar, bueno, mientras no me genere un ciclo, va adentro. ¿Sí? Después, ¿cómo aplico eso exactamente? Bueno, eso es el union find, toda la pelota, pero bueno. Después que yo diga, che, ya que voy a ir en orden, lo ordeno, eso es un paso en realidad en la lógica que es siguiente. Porque ya que tengo que ir siempre orden por orden, ya está. Uso un ordenamiento. ¿Sí? Hasta acá, ¿entendemos más o menos ese criterio, este concepto que estoy explicando acá? ¿Estamos bien? Buenísimo. En general, esta va a ser la clase que debería ser conceptualmente la más sencilla de entender y vamos a ver por qué. Porque eso es adrede. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de un pequeño, bello momento filosófico. ¿Sí? A ver, podemos decir que, por un lado, que podemos considerar a los algoritmos como algoritmos liberales. ¿Por qué? O sea, en el concepto económico de lo que significa ser liberal. El liberalismo es un sistema económico, en realidad, greedy, que dice que si yo optimizo o sea, si cada ser de la economía optimiza su propio resultado de forma independiente, sin que le importe lo demás, vamos a llegar al óptimo, o sea, si cada uno llega a su propio óptimo local, vamos a llegar al óptimo global de toda la sociedad, que es el beneficio social. ¿Sí? Eso es en lo que se basa el liberalismo. No estoy diciendo ni de forma ni positiva ni negativa, es simplemente las bases del ultra simplificado, ¿no? Pero es básicamente que, obviamente hay cuestiones de reglas de juego y etcétera que hay también, pero o sea, el fundamento es ese, que yo voy a llegar al mejor beneficio social de todos, o sea, de global, a partir de lo que llegue cada uno, ¿sí? Entonces, eso es en lo que se basa. Ahora, eso no significa que, entonces, algoritmo gris significa individualismo o algo por el estilo, ¿sí? Vamos a más momentos filosóficos. Vamos a hablar de lo que se llama consecuencialismo o utilitarismo versus deontologismo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si vamos a estar en modo flashero un ratito, ¿sí? Lo que podemos decir es que, a ver, el consecuencialismo, ¿sí? Podemos decir que podemos hacer las cosas por el bien mayor, ¿sí? O solamente hacer las cosas porque simplemente están bien hacerlas, ¿sí? Deontologismo es el concepto de yo hago las cosas bien por el simple hecho de que están bien, es lo correcto, es lo moralmente correcto. Un algoritmo gris en cada lugar haría lo mejor que puede, lo mejor moralmente correcto, ¿sí?
simplemente porque es lo correcto de hacer. Mientras que consecuencialismo o utilitarismo son esencialmente lo mismo. Se basan en decir, che, si acá me conviene hacer las cosas peor para después llegar a un mejor resultado, lo voy a hacer. ¿Sí? Y eso, hay otras técnicas que vamos a ver la semana que viene, por ejemplo, que justamente en algún punto van a decir, che, si pruebo a hacer algo peor ahora y me va mejor, lo hacemos. Bueno, Greedy nunca va a hacer eso. ¿Sí? Pues son, de vuelta, metemos un poquito de filosofía, de economía, etcétera, porque todo se puede relacionar con todo si queremos. ¿Sí? Esta es la diapositiva que depende del cuatri, está salteada porque si la da a ese le chupa un huevo hablar de esto y yo flasheo. Entonces, ¿cuál es la conclusión así, el resumen de un algoritmo Greedy? Es que básicamente va a tratar de decir una sucesión de óptimos locales que esperamos nos va a llevar a un óptimo global. La primera pregunta es si eso va a suceder siempre. Es decir, siempre va a suceder que si yo me aseguro de que en cada parte yo sigo óptimos locales bien planteados, si eso nos va a llevar al óptimo global o a la solución correcta o lo que depende de cómo esté planteado el problema. Entonces, muchas veces lo sabemos y se usa mucho para problemas de optimización, pero a veces es simplemente para una respuesta de tengo solución o no la tengo. ¿Sí? Por ejemplo, para el TP no vamos a estar optimizando. O sea, el enunciado de TP lo van a tener el jueves y ahí van a ver, no vamos a estar optimizando algo, vamos a estar viendo si una solución propuesta en realidad es solución o no. Y eso lo van a tener que determinar con un algoritmo Greedy. Entonces, esto siempre nos va a dar una solución óptima. Yo diría que no. O sea, si existe te la va a dar, pero no sé si va a ser siempre la mejor. Claro. Suponiendo que está bien planteado el algoritmo, en general nos debería dar una solución. Ahora, esa solución no necesariamente es la mejor de todas. ¿Sí? Eso es una conclusión que tiene. ¿Sí? Entonces, que un algoritmo sea greedy, ¿sí? O sea, es en efecto greedy porque tenemos una regla sencilla que es solo mira el estado actual y a partir de ese estado actual o de ese momento actual o lo que fuere, busca un óptimo local. Si no, yo no puedo enunciar cómo es o cuál es ese óptimo local, el algoritmo no es greedy. O lo estoy pensando mal, una de las dos cosas. ¿Sí? O sea, si no puedo enunciar cuál es el óptimo local, tal vez el algoritmo está bien, pero no lo estoy pudiendo pensar porque es greedy, lo cual es un error de concepto. ¿Sí? Eso, de vuelta, lo mencionamos. Entonces, es eso lo que vamos a tener que andar pensando. Porque siempre les vamos a preguntar en todo enunciado de examen que tenga algo greedy, les vamos a decir por qué este algoritmo es greedy. Y lo tienen que justificar. A veces, justificación genérica. Es un algoritmo greedy porque una sucesión de óptimos locales me lleva a un óptimo global. O espera que me lleve a un óptimo global. Esa respuesta genérica automáticamente está mal. O sea, yo ya se los voy advirtiendo, o lo van a ver siempre. Nunca va a estar bien que respondan algo de forma genérica. Otra cosa es que digan, bueno, porque busco estos los óptimos locales son estos, etcétera, y trato de llegar. Después eso puede llegar a suceder o no, y bueno, ¿cómo podemos demostrar que se llega a un óptimo global? Eso vamos a entrar más en detalle la clase que viene, es decir, el jueves. O sea, todos estos algoritmos se puede llegar a la conclusión, se puede demostrar. En general no es muy... A ver, para los problemas que vamos a ver ahora, no, salvo uno va a ser un poquito más difícil de demostrarlo, otros no es tan difícil demostrar que son óptimos. Pero a veces no es tan fácil demostrar que son óptimos por la concepción que tienen. ¿Sí? Entonces, ventajas y desventajas. La desventaja es que, bueno, no siempre dan el resultado óptimo y que demostrar cuando dan el resultado óptimo a veces puede no ser fácil demostrarlo. ¿Sí? Esta es una de las razones por las cuales, por lo menos por ahora, nosotros no lo tomamos en un parcial, sí lo tomamos en un TP. En el TP ustedes van a tener que demostrar que, a ver, hablando genéricamente, que siempre encuentra la solución óptima. En el TP, como está planteado ahora, que siempre van a encontrar la solución o que van a encontrar si lo que les estamos dando es sí o no. O sea, si es correcto o no es correcto. La ventaja es que son intuitivos de pensar, son fáciles de entender, ¿sí? Suelen funcionar rápido y que para problemas complejos suelen ser buenas aproximaciones. Es decir, cuando nosotros vamos a ver en otro momento el tema de aproximaciones,
Y muchos algoritmos greedy que decís, che, esto no es óptimo, pero llegan a una buena optimización. O sea, aproximación de la solución óptima, ¿sí? Suelen funcionar rápido, esa es una consecuencia, y realmente son intuitivos de pensar. Piensen así. Cuando estuvieron en algoritmos, me gustaría creer que los algoritmos de Prim, Kruskal, Dijkstra no les costó realmente entenderlos. Hasta sucede a veces, a mí me pasa dando clases que les pregunto, bueno, ¿cómo resolveríamos este caso? Y llegamos a un algoritmo parecido. Al algoritmo de Prim, al algoritmo de Kruskal, al algoritmo de Dijkstra, depende de clase de camino mínimo, de árbol de tendido mínimo. A veces alguien se olvida de mencionar el heap, pero menciona esto de obtener el que está más cerca. Bueno, de vuelta, eso no lo hace greedy, eso no es el núcleo del algoritmo, eso es una optimización del algoritmo. Se puede implementar el mismo algoritmo, es mucho más lento, obviamente, y nunca vamos a decir que el algoritmo de Dijkstra no se implementa con heaps, siempre se implementa con heaps. Pero la parte núcleo, en realidad, es en lo otro en lo que se basa. ¿Sí? Con eso no estoy diciendo que está bien implementarlo con otra cosa, pero se entiende lo que voy. Entonces, en general, el cerebro humano es muy bueno para pensar en algoritmos greedy. También la detección de patrones de óptimos locales, etcétera. Eso es algo que en la evolución ha hecho muy, muy bien el ser humano y es una de las razones por las cuales estamos hasta donde hemos llegado. Con lo cual, y el hecho de haber que estos algoritmos que son fáciles y que son intuitivos de pensar y que sean buenas aproximaciones, ha tenido muy buenos resultados en general en la vida. Eso no va a ser el mismo caso, por ejemplo, o sea, yo siempre les digo, recursividad es algo que en general conceptualmente esto lo digo en algoritmos, que la recursividad es algo que es bastante inherente al ser humano. Ustedes no me creen hasta que llegamos al último tema que va a entrar en el primer examen, que es lo contrario a recursividad, y se van a dar cuenta lo antiintuitivo que es para nosotros, que va a quedar un poquito más claro porque la recursividad en realidad es intuitiva. En general, a mí como que creo que termina de hacer clic recursividad cuando ven todo lo contrario. Así que bueno, estos son o sea, la ventaja de poder pensar un algoritmo greedy fácil es... Por eso el problema de pensar un algoritmo greedy que más o menos tenga sentido, qué sé yo, también con exámenes y esas cosas. Entonces, bueno, porque es un greedy ya lo charlamos. Entonces, nosotros vamos a aplicar nuestra regla sencilla. Está bien, esto de vuelta. Estas diapos a veces las toca ese, yo no quiero tampoco manosear demasiado, así que esas diapos ya nos las pasamos. Bien, entonces, vamos a hablar de nuestro primer problema, ahora ya no conocido, que es el problema de scheduling. ¿Sí? Es un problema clásico de lo que es computación. Se trata de lo siguiente. Yo tengo un aula o sala o lo que quieran, un recurso, por ejemplo, donde quiero dar charlas. ¿Sí? Las charlas tienen horario de inicio y de fin. O sea, no puedo modificar eso porque el orador solamente te dice, che, yo puedo de 2 a 3. ¿Sí? No es que le puedo decir, bueno, te pongo de 7 a 8, porque no. ¿Sí? Y yo quiero utilizar el aula para dar la mayor cantidad de charlas. Es decir, cada charla vale lo mismo, por lo menos en este problema. O sea, da lo mismo cuál charla doy. Y es irrelevante la duración de la charla. Es decir, si doy una charla de 1 hora o una charla de 10 horas, es lo mismo. Ahora, si doy 2 charlas de 1 hora y una charla de 10 horas, prefiero las 2 charlas de 1 hora. O sea, si puedo dar las 3, doy las 3, pero... Y obviamente no, como tengo un solo aula y no puedo dar 2 charlas al mismo tiempo porque es un quilombo, lo que vamos a querer es, bueno, maximizar la cantidad de charlas sin que se solapen las charlas, ¿sí? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Sí? Y para esto vamos a dibujar un poquito, porque este es un problema que tal vez es más fácil verlo de forma un poquito más visual. Me recomendaron que use otra herramienta, pero la verdad es que, para dibujar, pero la verdad es que era un Paint y cualquier problema, o sea, la probé y se veía igual de mal. El problema no es la herramienta, el problema es mi mano. Entonces, supónganse, voy a tratar de trazar rectas. Déjenme ver si yo tengo por acá escrito algún caso. No tengo. Ok, no importa. Sí. Acá estoy poniendo tiempos de inicio y de fin y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, acá pongo inicio y acá pongo el fin.
Ok. Ya sé que puedo hacer rectas y etcétera. Ya sé, pero también podría hacer rectas acá. Está todo bien, pero acá también puedo hacer una recta. No es que no puedo hacer una recta acá, pero no sé si necesariamente se ve mucho mejor. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué podremos hacer? Pensemos greedy, o sea, los algoritmos greedy no son los más, no son como los súper inteligentes, vamos a hacer algo súper wow, no. ¿Qué podemos hacer? Y pones las charlas más cortas primero, o sea, el más cortas significa que puedes poner más, entonces pones las más cortas en Bien, orden. vamos por menor duración, ¿sí? O sea, pongo acá, por menor duración. ¿Sí? Esta sería una alternativa, ¿sí? Obviamente, si como las duraciones no varían según cómo lo hago, podría ordenar. Lo estoy planteando así, de primero planteamos la regla y después vemos si la ordenamos, más que nada porque no quiero de que de ninguna forma piensen que ordenar entonces greedy, porque vemos que después en un examen aparece que digan, es greedy porque ordena por tal criterio. Eso no lo hace greedy. Eso no lo hace greedy. Ordenar no hace greedy nada, porque si no, un ordenamiento sería un algoritmo greedy. No, o sea, un montón de cosas que ordenan y no son greedy. ¿Sí? Un ordenamiento es una optimización para que justamente me ande más rápido, para, no sé, no tener que andar buscando n veces y que se me haga cuadrático, por ejemplo, en este caso, puedo hacerlo en O de n log n. ¿Sí? Tatúenselo. Ordenamiento no lo hace greedy. No quiero ver a nadie escribiendo, es gris porque ordena, bla, bla. No, las bolas. O sea, eso no, ni siquiera debería aparecer la palabra ordenar en la justificación. O sea, lo que importa es que voy de menor duración a mayor duración y en todo caso buscando qué es lo que estoy buscando. ¿Por qué eso me lleva a un óptimo local? ¿Por qué buscar por menos duración me va a un óptimo local? Lo que yo diría para este caso es decir, bueno, es un óptimo local porque me estoy dejando más tiempo, la mayor cantidad de tiempo restante para hacer otras cosas. ¿Sí? Esa es una justificación de por qué este algoritmo es greedy. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si este algoritmo es óptimo o no lo es. Es decir, ¿me encuentra la... O sea, la pregunta acá es, ¿este problema es óptimo o no es óptimo? O sea, este algoritmo, el que va de menor duración a mayor duración. Obviamente chequeando, o sea, a medida que yo voy considerando, voy chequeando que no se solape con anteriores, ¿sí? Ok, Felipe dice, no necesariamente. Y cuando acá ese tema, ustedes proponen, dicen, no es óptimo, Felipe dice, no necesariamente, en gris, es óptimo o no es óptimo, o sea, puede ser óptimo como puede no serlo, incluso vamos a ver que hay un algoritmo greedy que es óptimo. Este no lo es. Ahora, cuando nosotros proponemos decir que algo no es óptimo, lo mejor que vamos a tener que hacer es, pongamos un contraejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuestro bello contraejemplo. Yo tengo este contraejemplo ya pensado. Pensemos esto. Que en rectas le voy a poner rectas. Ahí tienen rectas. Listo, y tenemos rectas. Fíjense, el problema no son si son rectas o no son rectas. El problema es que yo dibujo como el orto. Bueno, entonces, esta es la de menor duración. O sea, denme la derecha que esta es más chica que esta acá, ¿no? Bueno, agregamos esta y después ninguna de estas dos. Y evidentemente la solución óptima es considerando a estas dos de arriba, ¿sí? Entonces, esta solución no es óptima. El algoritmo no es óptimo, ¿sí? Porque puede dar una solución que no sea óptima, que sea subóptima, ¿sí? ¿Estamos bien con que este algoritmo no es óptimo? Profe, ese sería justificación suficiente como para decir, bueno, no es lo más óptimo que podríamos estar haciendo en esta situación. Te encontré un ejemplo en el cual no lo es. Claro, entonces, perfecto. Un contraejemplo, o sea, nunca podemos dar un ejemplo para demostrar que algo es correcto. Siempre podemos mostrar un contraejemplo para mostrar que algo no es correcto. ¿Sí? Claro, ¿Por qué? Porque estamos mostrando un caso en el que hipótesis implica que tesis es falsa, que hipótesis verdadera implica tesis falsa. ¿Sí? Ese es el caso. Porque la hipótesis es que, bueno, mi algoritmo es que aplico este algoritmo y que llego a una solución óptima. No la estoy, o sea, para toda instancia llego y te estoy dando un ejemplo en el cual se da la verdad y obtengo la falsedad. ¿Sí? Entonces, acá estamos mostrando un ejemplo en el cual la implicancia es falsa, por lo tanto es falsa y el algoritmo no es óptimo. ¿No entendí por qué no es óptimo? Mira.
Mi algoritmo va por menor duración, es decir, que me va a considerar esta charla primero, ¿sí? O sea, la más pequeña. Y si me consideran la más pequeña, después cuando vaya a la segunda, pongámosle que esta es la segunda, no la va a poder dar esta charla y no va a poder dar tampoco esta charla. Y la solución óptima son estas dos de arriba. Y yo con mi algoritmo voy por esta de acá abajo. Entonces encontré un caso en el cual no estoy encontrando la solución óptima, por lo tanto, este algoritmo no es óptimo para el problema en cualquier caso. Sí, Juan Pablo. Perdón, aunque no fuera el algoritmo más óptimo, sigue considerándose greedy, ¿no? Sí. O sea, Allí. este algoritmo, o sea, no, a ver, no porque no sea óptimo, o sea, el algoritmo es greedy. ¿Sí? Así como se pueden plantear un algoritmo de división y conquista que esté mal planteado también, ¿no? O sea, puede seguir siendo división y conquista. En este caso, bueno, el algoritmo sigue siendo greedy. Sería que es greedy porque busca ocupar el menor espacio tiempo posible en una charla, así poder dar más charlas. Sí, yo planteo como, no digo que esté mal lo que estás planteando, yo lo planteo como, decido dejar la mayor cantidad de tiempo, o sea, simplemente dejo la mayor cantidad de tiempo para dar otras charlas. O sea, consumo la menor cantidad de tiempo para poder dar otras charlas en el tiempo restante. El problema es que, bueno, acá tenemos un caso en el que no. Ahí veo que fue Lucas. Sí, Lucas dijo, vas por tiempo de arranque y si arranca a la misma hora, bueno, agarrás la más corta. Esta vez me parece bien un criterio de desempate. Más allá del criterio de desempate, supongamos que vamos por la que arranca primero. La pregunta, o sea, por menor, o sea, lo que vamos a hacer es, perdonen, no, vamos por menor tiempo de inicio, ¿sí? Acá también de vuelta, ahora que decimos, voy por la de menor tiempo de inicio que me queda, o sea, si no tengo charlas, doy la primera, y si no, y me fijo, si comparando con las charlas que ya estoy dando, no podemos cortar una charla para dar otra. O sea, imagínate que está dando un tipo, una ponencia y de repente, porque además estoy diciendo, doy o no doy las charlas, si no, la solución sería doy todas. En algún momento las corto. Entonces, y la más pequeña no es la que termina antes. No, fíjate que la que pusimos antes, esta no termina antes que esta. Así que no. Pero, entonces, vamos por menor tiempo de inicio. Es decir, de todas las que me quedan, voy por la que menos, por la de menor tiempo de inicio, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es si este algoritmo es óptimo. O sea, acá podemos ordenar, por supuesto, ¿sí? Porque los tiempos de inicio no van a cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿este algoritmo? O sea, básicamente, fíjense que lo que voy a estar haciendo de chequear de si solapa con las anteriores, eso va a ser bastante parecido. No, porque puede pasar que la de menor tiempo de inicio dura el día entero y te estás perdiendo del resto del día. Exacto. Supónganse que yo voy a cambiar de color. Esto es la primera tarea, charla, lo que fue. Toque, 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 toque. ¿Sí? Fijándome la de primer tiempo de inicio, voy por esta. Y esa charla me consume todo el día, ¿sí? Y nuevamente encontré un contraejemplo, ¿sí? Porque la solución óptima serían estas 4 y mi algoritmo va a elegir esta, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Bien. Ahí Santiago dice por tiempo de finalización. La pregunta es, ¿tiempo de finalización sería por el mayor tiempo de finalización o menor tiempo de finalización? ¿Se puede hacer por el que se solape con menos charlas? Esa sería otra alternativa. De todas las que me quedan, ¿cuál es la que se solapa con menos charlas? Eso se lo podemos calcular. Esa no veo que sea fiable. O sea, no sé si vamos a poder reducirla en complejidad haciendo nada. O sea, no, por ejemplo, alguien podría decir, lo ordeno por cantidad de... lo ordeno por la cantidad de choques que tiene, de solapamientos que tiene. ¿Sí? O sea, me creo un vector que indica los solapamientos de cada una de las charlas. Ok, eso lo ordenamos a las charlas. Eso se puede hacer. ¿Sí? El problema que tiene es que yo después agarro la de menor, le reduce a las otras, ¿sí? Porque a las otras ya no las puedo dar. ¿Sí? Tengo que sacarlo eso del arreglo. No tiene mucho sentido ordenar, me parece. No tiene sentido ordenar.
En ese caso. Porque de todas formas tengo que sacarlas del arreglo de las otras. Y al mismo tiempo, ¿tengo que restar a las demás? Sí, o sea, a las que no estoy considerando más, se las tengo que restar a todas las otras. ¿Sí? Entonces tengo que actualizar el arreglo nuevamente. Y si yo actualizo y vuelvo a ordenar, me termina quedando en O de n cuadrado log n. Porque por cada elemento voy a ordenar prácticamente, entonces me queda O de n cuadrado log n, lo cual es peor que solamente ordenar. Por eso, no digan, listo, ya está, voy a ordenar seguro. Tranqui. Fíjense si tiene sentido ordenar. ¿Sí? Aprovecho ese momento. Ese sería un algoritmo que tranquilamente sería greedy. No, de vuelta, no va a ser óptimo tampoco. ¿Sí? Podemos encontrar ese contraejemplo. Pero voy eligiendo la de menor tiempo de duración. Menor tiempo de duración ya lo hicimos. O sea, es el que es este de acá. Este de acá tiene el que está acá en marrón. Ese es lo propuesto y ya vimos que no es óptimo. O sea, menor duración este de acá, contraejemplo. Entonces, una opción podría ser solapamientos. La que menos tenga solapamientos, ¿sí? De vuelta eso no necesariamente va a ser óptimo. Igual eso probablemente se acerque un poco más. Pero vamos a ver por menor tiempo de fin. ¿Sí? Porque en realidad, me cuesta verle un poquito más el sentido greedy. Honestamente. O sea, ¿por qué sería greedy? Me cuesta un poquito más verlo. Sí, Bruno. Sí, yo tenía una pregunta sobre el de menor tiempo de duración. ¿Qué pasaría si agregáramos en la primera charla que elegimos la que arranca más antes? O sea, justo en ese contraejemplo, ahí quedaría bien, ¿o no? Tómatelo, ahí lo tenés. Otro contraejemplo. Te pongo otra charla antes. Nada más para correrte en dónde se genera el problema. O sea, acá vas a agarrar esta, bien, y después vas a agarrar esta. Claro, ahí está. ¿Sí? O sea, lo puedo correr el contraejemplo, porque el tema es que se da de A3. El caso es simple, se da de A3 y ya está. Pero puede ser que vamos a poder encontrar un contraejemplo para todos los posibles algoritmos gris. Ya, es un poco difícil todos los posibles algoritmos gris de enumerarlos todos. La realidad es que podemos ver por el tiempo de fin. Y este de acá, es óptimo. La demostración, de vuelta, no me quiero poner en esta clase con la demostración, porque vamos a ver un poquito cómo podemos hacer las demostraciones en la clase que viene. El mecanismo de demostración del ejercicio que vamos a ver la clase que viene con es muy parecido. Y si alguien no se siente convencido, igual está la demostración perfectamente explicada en el libro. Así que por eso dijimos, vamos a tratar de agregar más cosas que en vez de solamente repetir el libro. Así que bueno, si ordenamos por tiempo de fin, primero, es decir, si yo voy de la de menor tiempo de fin a las demás de tiempo de fin, ahí sí en realidad estoy haciendo lo que yo dije que quería hacer con el de duración. Porque si yo voy por el de menor tiempo de fin, fíjense, si yo voy, esta es la recta de tiempo total, ¿sí? Supónganse que yo elijo esta. Supónganse que esta es la de menor tiempo de fin en completo. Después acá tengo un montón de otras charlas, lo que fue, ¿sí? Acá lo que estoy diciendo es, hace de cuenta que esto se terminó acá y que ahora tenemos de vuelta el mismo problema, pero más pequeño. Entonces, acá sí lo que estoy diciendo es, quiero tener la mayor cantidad de tiempo restante para seguir dando charlas. En el de duración, yo quería hacer eso, pero no lo estaba logrando realmente. ¿Sí? Porque en el de duración me estoy generando fragmentaciones. Me estoy generando, o sea, me genero fragmentación que no puedo resolver. ¿Sí? Porque lo puedo encontrar en cualquier lugar, entonces eso me puede generar particiones donde después no puedo utilizar pedazos, ¿sí? Entonces, en este caso, o sea, vamos a tener una solución óptima, de vuelta no me voy a poner en la demostración, pero para que se den cuenta, lo que estoy haciendo es esto, es decir, dejo la mayor cantidad hacia mi derecha. Eso hace que el algoritmo sea completamente equivalente a si yo dijera que empieza más tarde. O sea, no es equivalente de que necesariamente, o sea, no me tiene por qué dar exactamente la misma solución, entiendo yo, no necesariamente me va a dar la misma solución, pero sí me va a dar igual de óptima. ¿Sí? O sea, sí, no tiene por qué dar la misma solución. Podemos encontrar algún ejemplo en el que no van a encontrar la misma solución, pero sí va a ser igual de óptima.
necesariamente. Así como la de menor tiempo de inicio es equivalente a la que termina última. De vuelta, equivalente me refiero a que son igual de óptimas, en este caso son igual de inútiles. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Y acá, bueno, obviamente podemos ordenar, porque me fijo por el menor tiempo de fin. ¿Sí? De vuelta, ver por la menor cantidad de colisiones no nos conviene ordenar, porque es verdad, yo puedo ordenar al principio, pero yo cuando digo, ok, me quedo con la menor cantidad de colisiones, bien, me quedo con la menor cantidad de colisiones. Y el problema es que yo cuando saco esa, tengo que descartar a todas las que, a las que colisionan con esta que acabo de sacar. O sea, si yo estoy considerando a esta, esta acá, tengo que sacar, por ejemplo, a esta. A esta no la tengo que considerar más. ¿Sí? O sea, ya está, listo. Pero en cuanto yo saco esta, tengo que restarle una colisión a esta de acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no colisiona esta con esta, porque ya no me importa, porque ese no es mi estado local. ¿Sí? Muy importante eso, no es más mi estado. Si yo ya deseché esta, automáticamente tengo que actualizar mi estado local, porque si no sería un estado, no sería un estado local. Entonces, si yo no actualizo la cantidad de colisiones que tiene este cuando yo descarte este de acá, mi óptimo local es mentira porque no es local, porque no estoy considerando realmente mi estado local, o sea, mi estado en este momento. ¿Sí? Entonces, yo cuando saco este, ¿sí? Supónganse que saco este, le tendría que restar en 1 la cantidad de colisiones que tenga este amigazo de acá. Bien, y si yo hago eso, el tema es que ahí tendría que volver a ordenar, si yo quiero mantener esto de me agarro el primero. El problema es que eso va a ser O de n cuadrado log n. ¿Sí? Cuando yo simplemente podría decir, bueno, en cada caso busco el mínimo y ya está, y me quedo en O de n cuadrado. ¿Sí? Potencialmente podremos pensar, no sé, en algo como usar un heap. Porque ahí sí, tal vez usando un heap, ahí podemos hacerlo de n log n. ¿Sí? Teniendo eso y guardándonos cuáles son las que ya se fueron usando, eso a priori debería funcionar. ¿Sí? Si uso un heap de mínimos, ahí lo puedo volver en O de n log n. ¿Sí? Entonces, ahí sí. Por eso tenemos que pensar bien si nos conviene ordenar, si nos conviene usar un heap. El heap es, así como el ABB es como la estructura de división y conquista, el heap es el mejor amigo de los algoritmos greedy. Eso no significa que en todos lados se tenga que usar un heap. Así como no es necesario que en todos lados se use un ordenamiento y puedes haber problemas en los cuales no se use ninguno. Y está bien eso. ¿Sí? Todas esas cosas son optimizaciones que esperamos que se hagan, pero no que yo le meto. ¿Sí? Es como, bueno, vemos y después, primero pensemos qué queremos hacer, después veamos cómo se va actualizando, entendamos bien cuál es el óptimo local y cómo se va actualizando, y después veamos qué me conviene hacer para optimizarlo y que no me quede, en este caso, cuadrático. ¿Sí? De vuelta, en este caso, por ejemplo, lo mejor es O de n log n. Pero van a encontrar ejercicios, por ejemplo, en exámenes pasados, donde la solución, donde hay una solución que es O de n log n, pero no es óptima, pero hay una solución O de n cuadrado que es óptima. Nosotros preferimos, primero, encontrarme la mejor solución. Porque que me lo hagas rapidísimo y que me devuelvas algo que no funciona, no me sirve. ¿Sí? O sea, siempre que estamos buscando eso, primero. Después, cuando ya sea óptimo, además sabemos que funcione lo más rápido que se pueda. Especialmente porque los algoritmos greedy ninguno tarda, una locura. Si lo hacemos bien. Ok. ¿Estamos bien con este problema? Este es el problema más difícil que vamos a encontrar en la clase de hoy, ¿eh? O sea, no... Bien. Entonces, bánquenme que vuelvo a compartir. Bien. Entonces, como algoritmo, ¿ok? Bueno. ¿Qué ventajas tiene esto? A ver. Primero ordenamos por horario de fin, ¿sí? Después, salvo que tengamos una charla, si tenemos una charla no tenemos que chequear nada, pero si no, nos tenemos que fijar si hay intersección. Ahora os voy un poquito con eso. Y si no hay intersección con las charlas anteriores, entonces simplemente nada, la guardamos. Si hay intersección, no podemos darla con las anteriores, listo, ya está, la descartamos. Nótense que solamente necesito chequear con la última que yo haya agregado. ¿Por qué? Porque si no colisiona con la última, es imposible que haya colisionado con la anterior. ¿Sí? Porque yo estoy poniendo en orden, básicamente, cómo vienen. Entonces,
imagínense un caso en el cual yo no colisiono con la charla anterior, ¿sí? Y que pueda colisionar con la 2 veces anterior. Es imposible. ¿Sí? Porque para que colisione, mi tiempo de inicio tiene que ser menor al tiempo de fin del otro. ¿Sí? Que es básicamente lo que pone la condición, ¿sí? Y si eso no se da, pero se da con la anterior, significa que también hay una colisión entre la anterior y la 2 veces anterior. ¿Sí? Así que por una cuestión de absurdo no es necesario chequear con todas las demás. Eso es importante, eso lo vamos a ver que es importante que consideren estas cosas, porque si no, acá agregaría un ODN de mierda, si yo chequeara contra todos los anteriores. ¿Sí? Por eso, en este caso, este problema se puede resolver en ODN log n. Pues si no, esto sería ODN cuadrado también. ¿Estamos bien? ¿Te paso una consulta? Sí, sí, obvio. Dijiste que no tenés que chequear los anteriores por cómo lo planteaste, ¿no? Sí. Por ejemplo, si fuera de duraciones, ahí no podría, porque queda completamente en cualquier lado. Claro, porque va como por pieza y tiene que ver cómo encajarlas. Ujú. Pero Sí, acá, sí. por cómo lo planteaste, uno que vayas a agregar no puede colisionar con uno que haya agregado 3 o 4 veces antes. Exacto. O sea, podría, pero no. O sea, como podría pasar, pero el tema es que con solo chequear el anterior ya es suficiente. Ah, O sea, claro. sí, tranquilamente puede pasar que eso suceda, ¿sí? El tema es que si eso sucede, también vas a colisionar con literalmente el último que agregaste. Claro, y ahí no tenés que repasar todo. Exacto. Perfecto. La forma de justificar que es óptimo es que tras encontrar el primero recorta. O sea, esa es mi justificación al vuelo, ¿sí? Que es más o menos lo que esperamos en un examen, no en un TP. En un TP esperamos una demostración formal matemática, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Vamos a ver más sobre, o sea, cómo hacerlo en este caso, con una metodología que tenemos en la clase que viene, ¿sí? Pero no, en el TP esperamos una demostración formal, matemática, como lo que estuvimos viendo en otras clases, etcétera, ¿sí? O sea, por la metodología que quieran, método directo, quieren hacerlo por inducción, si quieren hacerlo por absurdo. Es medio raro hacerlo por contrarrecíproco, honestamente, pero las formas más fáciles en general para hacerlo para algoritmos grid, lo más usual es método directo. En algunos escenarios usan inducción. ¿Sí? Eso, por ejemplo, en el TP del cuatrimestre pasado, inducción era bastante factible usar. El de este no me fijé, o sea, lo pensé directamente con método directo y ya está. Dije, ya está. O sea, tal vez se puede hacer por inducción, solamente que yo no lo pensé. Si alguien lo piensa por inducción, lo voy a ver cuando corrija un TP y voy a decir si está bien o está mal. Y si está bien, listo. Entonces también se puede hacer por inducción. Pero estoy tomándome todo el agua porque si no el gato quiere tomar y este es un vaso que si el gato intenta tomar tiene una boca muy chica y el vaso se va a la mierda. Bien. Vamos a hablar de árboles de Huffman. Temazo. Huffman, un tipo importante en lo que es teoría de la información, lo que plantea es decir, bueno, yo tengo que comprimir un texto y lo vamos a hacer en función de la frecuencia de los caracteres, ¿sí? Que tiene cada uno. De vuelta, si alguien tiene alguna pregunta con lo anterior, por favor, avísenme. Está todo bien, yo avancé porque no vi más preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es comprimir un texto en base a los caracteres del mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un heap de mínimos, y vamos a ir generando un árbol con los códigos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo. Lo vamos a aplicar al texto paralelepípedo, que va a crear, yo cuando rendí el final de TDA, Rosita me tomó aplicar el algoritmo de Huffman para paralelepípedo, entonces me quedó como un buen ejemplo, así que yo lo sigo aplicando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicarlo. Vamos a volver a dibujar.
Entonces, supongamos que yo tengo mi texto, mi bello texto. Un momento, el gato ya me está rompiendo, así que voy a sacar el vaso de acá. Bien. Ahí está. Entonces, supongamos que tengo... No, voy a escribirlo en mayúsculas, sí. Para... Un segundito. Ajá. Ok. Perdón, me llegaba un mensaje con gente... Lo único que voy a decir es... Dejen de hacer stickers con mi cara. O no, no sé, hagan lo que quieran. Paralele... Pi... P... Do. Ahí está. Paralelepípedo. Ahí está. Entonces, vamos a contar la frecuencia de cada uno de los caracteres. ¿Sí? P, A, R, L, E, paralele, P, I, P, E, una D y una O. Uy. Ah, quedó bien. Entonces, P, tenemos, voy a tachar. Tacho nada más para hacérmelo más fácil. 3. As, tenemos 2. R, tenemos 1. L, tenemos 2. E, tenemos 1, 2, 3. Bueno, la I, la D y la O tenemos una cada una. Bien. Si alguien nota algo que haya puesto mal, por favor avíseme. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un heap de mínimo. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué esto va a ser un algoritmo greedy? Vamos a ir a la base. Lo que dice Huffman es, che, aquellos caracteres menos frecuentes, dales un código más largo. Y aquellos que son más frecuentes, dales un código más corto. ¿Sí? Entonces, como aparecen menos, la lógica es, aquellos caracteres que vayan apareciendo menos, aquellos caracteres que aparezcan más, como aparecen más y les asigno más corto, el total va a ser más corto. Eso es en lo que se basa. Eso es lo greedy, esa es la regla greedy básicamente del algoritmo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir creando nuevos caracteres que tengan más frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Combinándolos. Entonces, inicialmente vamos a crear, o sea, vamos a meter todos estos van a ser arbolitos inicialmente, por eso se llaman árboles de Huffman, donde inicialmente van a ser hojas, todos, donde tengan como frecuencia el de su propia letra, ¿sí? Y vamos a meterlo en un heap de mínimos. Entonces, mientras tengamos más de un árbol guardado en el heap, lo que vamos a hacer es desencolar 2 y mergearlos y generar un nuevo árbol, ¿sí? Y lo vamos a volver a encolar, ¿sí? Entonces, sacamos 2, mergeamos, encolamos 1. Entonces, vamos sacando de a 2 y encolando 1, ¿sí? Entonces, un segundito. No, ok, listo. Entonces, vamos a desencolar, por ejemplo, ahí veo que Mateo puso la D, sé que lo puso antes, pero no importa, voy a agarrarlo, así que vamos a guardar. Voy a poner acá la D. Déjenme ver nada más un segundito porque las voy a ubicar. De tal manera, o sea, estoy tratando de pensarlo para que se vea bien. Si no, después borro y puedo volver a hacerlo, pero voy a poner R, I, D, O. Esto me va a quedar 2. Acá voy a poner la L. Bien. Y voy a intercalar un segundito. Voy a poner la P acá.
la A y la E, ¿sí? O sea, puede ser que lo esté poniendo mal, pero no importa. Este no es el punto, no es hacerlo perfecto. El tema es que quiero que me quede más o menos bien dibujado, si no, lo corrijo. Entonces, este tiene 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3. ¿Sí? Lo meto en un, estos son árboles, estas son todas hojas, los meto en un hit de mínimos, saco 2 mínimos, saco estos 2, ¿sí? Y me creo un nuevo árbol que ahora tiene frecuencia 2, porque el carácter DO combina el carácter D con el carácter O, tenemos frecuencia 2, porque aparece en 2 en total, ¿sí? Y volvemos a encolar. Ahora desencolo 2 nuevamente. Van a ser estos dos que tienen frecuencia 1, ¿sí? Y ahora, nuevamente, esto lo vuelvo a encolar, y ahora desencolo 2 nuevamente. Acá yo podría desencolar, por supuesto, este o cualquier par de estos. Yo voy a elegir estos dos pura y exclusivamente para que me quede mejor el dibujo. Nada más por eso, ¿sí? No hay ninguna otra justificación. Ahora voy a desencolar 2 nuevamente, ok, y ahora como desencolo, evidentemente dibujé mal. Sí, pues. Perdónenme esto, pero bueno. Ahora vemos, probablemente lo tenga que volver a. Combino estos 4, ¿sí? Y vuelvo a encolar. Y ahora nuevamente voy a desencolar 2. Voy a desencolar estos 2. ¿Sí? Hasta acá, ¿me siguen el algoritmo? ¿Estamos bien? Bien. Y ahora, desencolamos estos 2 porque tienen frecuencia 8. O sea, 4 y 4. Y ahora, este. ¿Sí? Y nos queda 14. Que si se fijan, 14 tiene que ser la cantidad de letras que tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene sentido porque es la frecuencia de todo el texto al final. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer de forma completamente arbitraria es definir que para un lado son los ceros y para otro lado son los unos. Entonces, yendo para la izquierda son los ceros y yendo para la derecha los unos. Bueno, esto, si alguien cursó con Víctor, que me corrija si me equivoco, pero era un chiste que había, que Víctor, como es zurdo, lo ponía esto al revés. Él definía que los unos eran a la izquierda y a la derecha eran los ceros. Lo cual da lo mismo, o sea, no cambian absolutamente nada, no es que uno ocupa más que el otro. Porque yo recuerdo haberlo visto eso, pero no cuando él daba en datos y él daba, porque este mecanismo se puede mejorar todavía. Hasta acá nosotros vamos a llegar. Pero en teoría, en la materia de teoría de la información se deberían ver muchas variantes de esto, de este algoritmo. Entonces, por ejemplo, ahora la letra P va a tener como código el 00. Un segundito porque esto me quedó, ustedes no lo están viendo, pero esto me quedó enorme. Me quedó el coso de selección de colores, me quedó enorme. Ahí está. Entonces, la letra P me va a quedar con 00. Mientras que la letra O me va a quedar con 1111. ¿Sí? ¿Puedes hacer algún tipo de maniobra con números binarios? Me pasó algo así con algo. O sea, después se pueden hacer cosas para saber incluso cuáles son los códigos de cada letra, de forma óptima, qué sé yo, pero o sea, no es el punto acá. Lo que acá vamos a decir, que a izquierda son ceros, a derecha son unos, y después podemos definir los códigos de una manera más o menos óptima. Lo que sea. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Yo supónganse que ahora quiero volver a escribir mi texto. ¿Sí? Mi texto ahora va a ser PA, ahora tenemos que escribir PA 100, R 1100, A 100, L
101, E01, L 101, E01, paralele pi 01101, P con y me falta la D y O. Entonces me queda 1110 y 1111. 1110, 1111. En total, si contamos, a ver, me voy a poner a contar un poquito cuánto ocupa esto. Este texto obviamente tiene 14 caracteres, ocupa 14 bytes, ¿sí? Esto ocupa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá tenemos un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos otro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos otro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos otro byte. Y 1, 2, 3, 4, bueno, 5, 6, 7. En total nos ocupa 5 bytes. Ahí. ¿Sí? En vez de 14 bytes nos ocupa 5. ¿Sí? Porque estos de vuelta se escriben en ASCII. ¿Sí? Esto es binario directo que yo escribo. Yo no escribiría el string 0. ¿Sí? O sea, no tiene ninguna gracia hacer eso. ¿Hace falta ordenar por frecuencia? No, porque nosotros lo guardamos en el heap. ¿Sí? Si yo no uso un heap, el problema que tengo es que en cada caso voy a tener que buscar los dos mínimos y eso me cuesta ODN en vez de O de log n. Nada más. O sea, va a ser cuadrático en vez de un algoritmo ODN log n. ¿Cómo sabe que P es 00 y no es 001? Por lo siguiente. Yo recorro el árbol. O sea, yo cuando... O sea, ¿cómo sabe que se ve y no es 001, que es la E? La E no es 001. La E es 01. Lo que se llaman, estos son códigos de árboles prefijos. Nunca va a pasar que un código esté contenido dentro de otro. O sea, que sea el inicio de otro. Vos fíjate que yo leo 0, voy a la izquierda. 0, voy a la izquierda. Ya sé que hay una P. ¿Sí? Acá yo ya sé que hay una P. Después leo 1, voy a la derecha. 0, 0, sé que hay una A. Entonces yo ya sé que acá, y ahí vuelvo a empezar. ¿Sí? Y ese es el mecanismo que yo tengo para leer. Es decir, que yo para poder descomprimir, porque si yo solo comprimo y no puedo descomprimir, no sirve para una mierda esto. Yo para poder descomprimir, ¿qué es lo que necesito? Esta tablita acá. ¿Por qué? Porque yo a partir de esta tablita puedo generar este árbol y una vez que yo genero este árbol, puedo leer esto. Obviamente, para que esto funcione, tengo que, por supuesto, usar el mismo criterio de desempates, ¿sí? Que use para en estos casos como estos, ¿sí? Porque si yo llego a agarrar este y después me agarro este, en vez de este de acá, obviamente eso no va a funcionar, ¿sí? Eso lo podemos asegurar simplemente usando el mismo heap, porque es el heap el que hace el tema de los desempates, ¿sí? Entonces, acá no vamos a tener ningún problema. ¿Se entiende cómo, o sea, de vuelta, acá el chiste es que nos tenemos que guardar esta tablita de frecuencias. Hay otros mecanismos que no necesitan hacer eso, que no necesitan guardarse la tablita. Y hay otros mecanismos que, por ejemplo, esto me estoy metiendo en terreno medio... Algo que yo podría hacer para optimizar un poquito más, ya cuánto puedo llegar a utilizar, es ir actualizando. Por ejemplo, uso la primera P, listo, ahora tengo un 2, vuelvo a generar todo el árbol. Y ahora vuelvo a hacer. Entonces, en cada lugar estoy teniendo la información local a ese, o sea, es aún más como... El tema es que esto tarda más. Porque por cada carácter tengo que generar todo el árbol de Huffman, básicamente. Lo cual hace que esto sea ODN cuadrado log n. ¿Sí? O sea, tarda más. Y hay que ver si nos da ganancia. Yo no me puse a hacerlo con este ejemplo. En algún momento lo voy a hacer con este ejemplo para decirles cuánto ahorré por hacer eso. Obviamente nos tenemos que guardar. Esta tablita también ocupa espacio, hay que considerarla, pero bueno, no me voy a meter en cosas de teoría de la información tampoco. A nivel, lo que me importa es la parte del algoritmo, que este algoritmo es greedy. ¿Se entiende por qué es greedy? Porque estoy de vuelta, estoy agarrando y decir, che, yo le quiero asignar los códigos más largos a los caracteres menos frecuentes. Y lo quiero asignar a los más frecuentes, quiero asignar códigos cortos. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer, básicamente, voy a ir combinando caracteres, generando nuevos caracteres más frecuentes
Y a esos caracteres o sea, cuantas más veces combino, más bits le voy a poner. Nótense que si yo tuviera un texto en el cual yo usara los 256 bits, perdón, 256 códigos ASCII diferentes de forma completamente uniforme, es decir, a todos los use con la misma frecuencia, el árbol de Huffman, nada, simplemente me va a quedar, o sea, va a terminar dándonos algo en el que todos los caracteres tengan 8 bits de todas formas. Porque bueno, son 256, no tengo mucho. ¿Sí? Estamos bien, ahora pasamos a la idea del código, pero... ¿Cuál sería el óptimo local? Es ese, es decir, ok, yo en cada etapa le voy a tratar de generar un carácter nuevo que tenga más frecuencia, donde internamente, o sea, yo también lo puedo ver como que en cada paso le estoy asignando un carácter más. Yo acá, por ejemplo, cada vez que combino 2, estoy diciendo, ok, al de la derecha le pongo un 1 y le pongo un 0. Es decir, a los menos frecuentes les pongo más longitud, a cambio de saber que después le voy a poner menos a los, a los más frecuentes, que los estoy dejando para el final. Que después se van a ir combinando, porque estos... O sea, esta parte de asignar unos y ceros lo pude haber hecho mientras lo iba haciendo. Y después, ¿cómo sabes qué eso significa para el epípedo? De vuelta, porque si yo me guardo esta tabla, puedo generar nuevamente este árbol, y lo único que tengo que hacer es decir, ok, veo un 0, voy a la izquierda. Veo otro 0, voy a la izquierda de vuelta. Listo, llega una hoja, como llega una hoja de vuelta, tengo una P. ¿Sí? Después, bueno, como ya llega una hoja, vuelvo a empezar. Veo un 1, voy a la derecha. Veo un 0, veo otro 0. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿por qué qué óptimo local estoy buscando? Yo lo que estoy buscando es decir, a los más frecuentes le pongo menos longitud y a los menos frecuentes le pongo más longitud. ¿Sí? Es decir, como yo de forma estándar tengo, a todos les pongo la misma cantidad de bits. Yo digo, ok, no, a los más frecuentes quiero poner menos, para los más frecuentes ponerles más. O sea, compenso esa forma. ¿Sí? Dicho eso, entonces, yo en cada iteración lo que hago es juntar a los dos menos frecuentes en un nuevo carácter que sea más frecuente, juntándola con... Y al hacer eso, yo puedo hacer ahí, cuando estoy haciendo y juntando esos dos, les estoy agregando un carácter. O sea, ya sea que lo esté haciendo explícitamente o que lo haga después, cuando yo hago la unión de estos dos, de la D y la O, le estoy asignando, ok, la O ahora tiene un carácter más, y la O tiene un carácter más y la D tiene un carácter más. Un carácter me refiero a un carácter binario, ¿sí? Cuando después junté a estos de acá, estoy diciendo que el carácter DO tiene un carácter más y que el RI tiene un carácter más. Y por lo tanto, tanto la D como la O, como la R, como la I, todos tienen un carácter más, un bit más, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es haciendo peores a los más los que aparecen menos, a cambio de que estoy dejando para el final a los más frecuentes. ¿Sí? Esa es la idea de Huffman. ¿Estamos mejor ahí? Fíjense que a nivel... O sea, está diciendo, che, los más frecuentes déjame los más cortitos y a los menos frecuentes haceme más largos. Es como si ustedes tuvieran que elegir un criterio, en vez de caracteres, fuera palabras. ¿Qué palabras ustedes dirían, che, deberían ser más cortas en binario? O sea, díganme ustedes, del español, del español, ¿qué palabras les parece que deberían ser? Que aparezcan un montón. El, la, todos los artículos. Oiga, ¿y no sucede que esas palabras son, en casualidad, las más cortas también del idioma? Sí. Y será porque los idiomas de alguna manera dijeron, che, estas palabras recontra comunes las vamos a escribir cortas. O sea, básicamente Huffman, sin darse cuenta, o sea, en realidad está usando la misma lógica que se usa cuando los idiomas se crean. ¿Sí? O sea, ustedes se dan cuenta que en general uno escribe palabras cortas. Incluso en el alemán, idioma que le encantan las palabras largas, los artículos las palabras más frecuentes son cortas.
único caso en el que el alemán se encuentran palabras cortas. En otros idiomas incluso dicen artículos, no sé qué es eso, y los suprimen directamente. Pero eso es otra circunstancia. Pero fíjense, o sea, la construcción de los idiomas lleva de alguna manera esta idea gris de, che, lo más frecuente lo hago más corto. ¿Por qué? Porque si no me toma mucho más tiempo escribir. Estamos hablando en el español, en el inglés, en el francés, en lo que sea. ¿Sí? Ahí son idiomas latinos y anglosajones. Pero también podemos ir a cualquier otro idioma, de cualquier otro alfabeto. ¿Sí? Incluso, exactamente como dice Ignacio, cuando estamos abreviando de alguna manera, ¿por qué eso es correcto? Esto, de vuelta, me estoy metiendo en terreno de teoría de la información. Pero estamos diciendo, esto no me agrega información. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo algo 2, en este contexto, si yo digo algo 2, todos sabemos que me estoy refiriendo a algoritmos y estructura de datos. Pero si yo cada vez que hablo digo algoritmos y estructura de datos, es como un poquito, no es necesario, es completamente equivalente. Entonces uso menos recurso para expresar la misma información. No es el mismo dato. Ahí está la diferencia entre dato e información. Información es algo que me está brindando, como sin decir información. O sea, me da entropía, me da desorden. O sea, los dos me dan exactamente la misma connotación con un dato más chico. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que este de acá me da la misma información que este de acá. O sea, esto de acá más esta tabla me da la misma información que esto. De vuelta, para ver más sobre este tema es interesante teoría de la información. Los temas son bastante interesantes, pero bueno, eso ya no se escapa. Nosotros tenemos 2 clases súper básicas sobre métodos de compresión que dimos el primer cuatrimestre que dimos la materia, después dijimos, shit, ya está. Ahora tenemos que dar otras cosas un poco más importantes como, no sé, programación lineal, etc. Pasa que antes no teníamos parcial, entonces, claro, no tenemos las clases de parcial en el medio cuatrimestre. Así que bueno, y una palabra con todas las letras que se aparecen una vez no sería un caso óptimo. O sea, todos los casos van a ser óptimos. El tema es que si todas las de vuelta, suponete que aparecen todas las letras de los 256 caracteres ASCII, ¿sí? Para decir 256, que es... Si aparecen todos con la misma frecuencia, sea 1 o sea la que fuere, lo que va a aparecer es que el algoritmo de Huffman va a determinar que cada carácter necesita 8 bits. Nunca vas a necesitar más, porque no necesitas más que 8 bits, pero va a determinar que necesitas 8 bits para cada uno. No te va a asignar los mismos que justo asigna ASCII, porque bueno, eso es algo arbitrario y esto es otra cosa. Pero va a determinar que necesitas 8 bits, ¿sí? Resulta, el algoritmo de Huffman es óptimo. Este es un poco más difícil de demostrar que... Este es el algoritmo que es más difícil de demostrar que es óptimo. Porque además hay algunas contemplaciones. Además, ¿qué significa que sea óptimo? Porque si es lo mejor que se puede hacer, ¿por qué no usamos? Porque los algoritmos que ustedes usan cuando están comprimiendo algo con zip, tar, z, etcétera, no es el algoritmo de Huffman. De vuelta, teoría de la información. Si a alguien le interesa algo respecto a este tema, puede ver las grabaciones de primer cuatrimestre de 2023. Las últimas 2 clases son de este tema y ahí hablamos incluso de cómo se puede hacer para comprimir de forma no entera. Entonces, bien. Código. Básicamente es lo que veníamos diciendo, que es calculamos las frecuencias. Esto es literalmente decir carácter por carácter, o sea, obtener un diccionario de frecuencias. No tiene ninguna magia esto. Creamos un heap de mínimos que compara por dichas frecuencias y después creamos para cada carácter una hoja, ¿sí? Que tenga el carácter y la frecuencia, ¿sí? Tengo un código de Huffman hecho. No lo subí en su momento porque lo queríamos usar para algo. Ahora creo que lo podría subir. O sea, que funciona, que está hecho en Python y funciona. Que hace esto, obviamente metiendo las clasecitas estas. Entonces, bueno, por cada carácter le creamos una hoja con su correspondiente frecuencia, la encolamos, es un heap de mínimos, y después mientras el heap tenga más de un elemento, desencolamos 2 y encolamos un árbol que tenga ambos pedazos y la frecuencia sumada, ¿sí? Y después la parte de codificar es asignar a izquierda 0, a derecha 1, ¿sí?
Es eso. O sea, de vuelta, es asignar y guardárnoslo en una tabla de alguna manera. Cada vez que llegamos a una hoja decimos, che, ¿cómo es el texto que fui acumulando? Listo, esto lo sumo y ya está. ¿El heap siempre va a tener la cantidad de elementos pares? No. O sea, fíjate que incluso termina en 1. Si empieza con 10, la siguiente iteración tiene 9, 8, 7, 6, va bajando de a 1. Porque agarro 2, saco 2 y pongo 1. Saco 2 y pongo 1, saco 2 y pongo 1. No es que saco 2 y no hago nada. O sea, saco 2 y pongo 1. Entonces, empiezo con 10, 9, 8, 7, 6, 7, hasta que llego a 1. O sea, tranquilamente podría pasar que yo tenga un texto con una cantidad de caracteres impares. O sea, caracteres usados impares. Ok. ¿Alguna pregunta más con este? Si no, nos quedan 2 más, pero son bastante tranquilos. El heap sería de árboles. O sea, las hojas son árboles al final del día. Solamente que lo consideramos diferente porque es cuando tenemos que cortar. O sea, es un caso diferente, puede ser que tiene el carácter en serio. Profe, el return codificar, ¿qué? Me perdí. Una tablita que diga esta letra está el carácter. Perdón, esta letrita está el código. O tal código está el carácter. Algún tipo de asociación entre código y carácter. Sí, o sea, de carácter a código lo ofrece. Cuando desencolás, ¿qué obtenés como dato exactamente? Un árbol. O sea, un árbol que puede ser un árbol, o puede ser una hoja. En cualquier caso tiene este punto frecuencia acá. Perdón, no. Déjame escribir. O sea, esto acá va a tener punto frecuencia. No lo estoy usando como TDA. O sea, así como la hoja tiene una frecuencia y el árbol tiene una frecuencia, ya está. No lo piensen demasiado más. Y acá uso todo lo de paradigmas de polimorfismo, si quieren. Entonces, el árbol en sí tiene una frecuencia que sería la suma, total, porque fíjate que si yo agarro las hojas y después, cuando las combino, las sumo, tengo la frecuencia total de todas las hojas que tiene hasta ahora. Y si a esa suma, después, la sumo cuando aplico nuevamente, va a seguir teniendo la suma de todas las hojas. ¿Sí? En el ejemplo también pasaba. Lo puedo volver a mostrar. O sea, cuando yo llego a la raíz, voy a tener la suma total de todos, de todo el texto. Necesito tener la cantidad de caracteres. Por eso, fíjense que me da 14, que es la cantidad de letras que tenía para el epípedo. Ok. Si no hay otra cosa, avanzamos, pero les dejo un minuto si quieren preguntar algo más. O sea, al final los más chicos los vamos encolando y desencolando. O sea, a todos, o sea, siempre voy sacando los primeros los dos más chicos que me queden, y los vuelvo más grandes. ¿Sí? Los vuelvo más grandes y los vuelvo a encolar. O sea, no necesariamente significa que siempre voy a ir combinando siempre todos los más chicos, y el más grande de todos lo voy a dejar para el final. Eventualmente lo voy a ir agarrando y lo voy a ir combinando con otras cosas. ¿Qué pasa si te queda una letra de código 11 y otra 01 y otra 1101? No va a pasar. O sea, simplemente no puede pasar. O sea, 11, si yo tengo un código que es 1101, significa que yo puedo hacer 11 y después puedo ir a la izquierda. Y si puedo ir para la izquierda, no es una hoja. Y si no es una hoja, entonces no puedo haber tenido una letra que tenga código 11. O sea, vos pensás que yo solamente defino que algo tiene código si está en una hoja al final del día. ¿Sí? O sea, simplemente no puede pasar. Podrías pensar en una lista para meter las hojas y así como implementamos un heap, los últimos números eran... O sea, el tema es que yo hice un árbol, pero ese no es el heap, ¿eh? Yo fui combinando cosas, etc. O sea, esto no es un heap. Sí.
escucha, profe, por ahí? Sí. Lo que yo decía más que nada era por el tema de nosotros cuando encolamos una tupla con la letra y su frecuencia. Sí, Obviamente en un tipo de dato de hoja, sí. pero en una de esas capaz por ahí era tipo, bueno, pienso como una lista donde tengo una tupla de cada letra con su frecuencia y ahí voy agarrando las últimas dos, las hago una y así sucesivamente. O sea, agarrás las últimas dos, pero después las tenés que insertar en el lugar correcto. Claro, por eso. Y si lo volvés a insertar... El Bueno, tema es... está bien, sí. O sea, no usar un heap, el problema es que lo va a hacer menos eficiente. No va a cambiar el núcleo del algoritmo, pero va a hacer que funcione en tiempo cuadrático. Y trabajarlo con tuplas nada más, el problema que tiene es, tenemos el pequeñísimo problema de, ok, trabajémoslo con tuplas, pero ¿cómo queda el tema de la frecuencia ahí dando vueltas? Ese es el tema. Y cómo sabemos qué carácter. Por eso es que acá tuve que poner un tipo árbol, de alguna manera. Y lo separo con la hoja por el tema de, para poder decir, acá termino. En efecto, esto es ODN-LON, porque la primera etapa, esta parte la podríamos haber hecho en ODN, ¿sí? Guardando estas hojas en una lista y después crear el heap directamente, básicamente hacer heapify. Esta parte la podríamos haber hecho lineal. Pero esta parte es, saco 2 y pongo 1. ¿Cuántas veces se ejecuta esto? N veces. N siendo la cantidad de caracteres diferentes, no la longitud del texto, ¿sí? Entonces, esta parte es ODN siendo n la cantidad de texto, esto sería ODC siendo la cantidad de caracteres, perdón, ODC log C, ¿sí? Porque este ciclo se ejecuta C veces. C veces hacemos log n, log n, log n. Entonces hacemos C log C. ¿Sí? Entonces esto sería ODN más C log C. Perdón, profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. Codificar, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué hace exactamente? Recorro el árbol. O sea, al final me queda un solo nodo que es todo el árbol, ¿sí? Lo recorro y me voy fijando. O sea, es un ejercicio interesante planteárselo justamente voy recorriendo el árbol recursivamente y a medida que voy avanzando voy generando más código y cuando llego a una hoja digo, listo, lo que fui acumulando esto le corresponde. Cuando voy a izquierda le sumo un 0, cuando voy a derecha le sumo un 1. Y cuando llegué a una hoja digo, listo, lo que vengo acumulando es lo que le corresponde a este carácter. Incluso, a ver, me fijo este código que tengo acá implementado de Huffman. Y me fijo acá. Asignar códigos. Sí, es un recursivo que le agrego, hago un append del 0, después le hago un pop, después un append de un 1 y llamo recursivamente. Cuando llego a una hoja, lo que hago es decir, che, lo que le corresponde a este carácter es este texto. Sí, es eso. Ok, gracias. La complejidad, esta parte de acá es ODN, ¿sí? Es simplemente me creo un diccionario de las frecuencias. O sea, esto N siendo la... ¿Ya? Esto acá, ODN, siendo N la longitud del texto. Esto acá, lo podemos hacer... Esto acá, como está escrito, es O de C, log C, siendo C la cantidad de caracteres diferentes, ¿sí? Pero se puede hacer en O de C, ¿sí? Lo hacemos con, heapify, etcétera. O sea, creamos un heap a partir de un arreglo, como sea, ¿sí? De todas formas, en cualquier caso, esta parte de acá, esto, si yo tengo 10 caracteres al inicio, voy a sacar 2, el heap queda con 8, y después voy a poner 1, ya queda en 9. Y después, cuando saque 2, voy a quedar en 7, le voy a volver a guardar 1, 8. Entonces, este ciclo se ejecuta C veces. Esta operación es logarítmica, esta operación es logarítmica, esta operación es logarítmica. Pues, crear esto es O de 1. Y esto es logarítmico. Entonces, toda esta parte de acá es O de C log C. Y esta parte de acá es recorrer el árbol al final del día. Y es asignar códigos. Esto va a terminar siendo DC, esta parte de acá. Escrito de una forma o de otra. No debería ser peor que eso. En el peor de los casos, por cada carácter, puedo tener que generar el código. La parte de generar el código es proporcional a la longitud. Y eso va a ser proporcional. Esto debería ser ODC log C. Esta parte de acá. Esta parte de acá debería ser ODC log C porque va a tender
va a tender a tener una altura proporcional al logaritmo ese árbol, porque el problema es que yo cuando genere el código propiamente dicho, eso me cuesta tiempo, y depende de la cantidad de bits, y la cantidad de bits, eso va a depender en general del logaritmo, de la cantidad de códigos. Entonces, si nos tocara hacer un ejercicio así, tendríamos que programar esto más como haríamos las funciones calculadas de frecuencia. O sea, si les pedimos el código, les pedimos este código. O sea, yo espero esto. Yo me gustaría creer que esto les debería parecer una pelotudez. Y me gustaría creer que esto, más allá de una cosa u otra, esto no es el problema que estamos queriendo resolver. Esto me esperaría que ustedes en 5 o 10 minutos lo pueden codear. De vuelta, es recorrer el árbol y ver en función de si voy a la izquierda le tengo que asignar un 0 y si voy a la derecha le tengo que poder asignar un 1. Si recorrer un árbol y poder decir que a izquierda va un 0 y a derecha es un 1, y les es un problema, háganselo, codéenselo, porque eso definitivamente está muy lejos de la mayor dificultad de esta materia. O sea, esto tranquilamente tienen que poder codear en algoritmos, eso es en serio. O sea, el algoritmo es el algoritmo de Huffman es este. La parte de codificar es simplemente decir, bueno, recorro el árbol, izquierda 0, derecha 1. Entonces, sí, quedaría O de C log C más N, sí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo un texto de 1000 caracteres, pero todos los caracteres son iguales, la parte del heap no pesa. Y obviamente todos los caracteres podrían llegar a ser diferentes, y obviamente ahí es el caso en el que todo pesa. Entonces, algunos pequeños detalles. El primero es que este algoritmo es óptimo, está demostrado. Esta es la demostración que sería notoriamente más complicada de hacer. Está demostrado que el código de Huffman, digamos, o los árboles de Huffman dan la forma más eficiente para comprimir códigos de forma entera. Es decir, que asigna para cada carácter una cantidad entera de bits. Y si alguien dice qué quiere decir eso, es que hay algoritmos que asignan para caracteres una cantidad no entera. Es decir, a la letra A le asigno 1, 1 y un cachito de un 0, básicamente. Entonces dice, ¿cómo funciona eso? No es tema de esta materia. Simplemente se los menciono por si les pica la curiosidad. Lo interesante es que Huffman lo hizo esto mientras estaba en la facultad. Shannon, otro súper grosso de teoría de la información, en su materia de teoría de la información, donde, o sea, Shannon es del tipo de gente que cuando ponía la bibliografía tenía que ponerse un libro que hizo él porque no quedaba otra. Y es la gente que está bien que el tipo ponga como bibliografía su propio libro. Son, ponele, de los pocos casos donde eso está bien. Bueno, el tipo les dijo, miren, tienen dos opciones. O me hacen un TP final donde me hagan un nuevo algoritmo de compresión, o rinden el final. Y Huffman, como dijo, final ni en pedo. Se hizo un algoritmo. Se hizo este algoritmo. Este algoritmo era mejor que el algoritmo de Shannon. Hashtag capo, ¿no? Así que después demostró que era óptimo. O sea, después de rendir el final, ¿no? O sea, después de no rendir el final. Shannon obviamente le puso un 9 porque el 10 era para Shannon, no era como... No sé si ustedes alguna vez tuvieron la decencia de cursar con un... No, igual es joda esto, no tengo ni idea, asumo yo que le quedó un 10, o la nota más alta que le corresponde, creo que Huffman de Estados Unidos. No sé si ustedes habrán cursado con algún docente que les ha dicho, no, yo 10 no pongo porque 10 es para mí. Como, dale, pelotudo, vos quién sos también. A mí me ha pasado. De cursar con un docente de una materia que ya ni siquiera no está en el plan de estudios, que el tipo decía eso. También me pasó que cuando cursé fundamentos, o sea, el equivalente a algoritmos 1, la profesora me entregó el final y estaban todos tic, 9. Y yo le dije, perdón, ¿cuál fue el problema para que si un examen que tiene todo bien tenga un 9? Dice, tampoco es que no creaste un paradigma de programación nuevo en tu examen. Y es como, bueno, no hice eso en algoritmos 1. No hice eso.
Dice, ¿por qué no me lo pediste? No, sí, yo estaba diciendo, che, poneme 10. O sea, me pusiste que está todo bien en el examen. ¿Me faltó algo? Si me decís que me faltó algo, o sea, que me decís que todo lo que pusiste está bien, pero te faltó algo, ok, vaya, pero decime. No, me quedó un 9. Ah, o sea, gente de mierda. Bueno, vamos a hablar de... Ah, tenemos 3 problemas, no 2. Perdón. Bueno, vamos a... Igual estos 3 son fáciles. Uno va después detrás del otro. Problema del cambio. Supongamos que yo tengo un sistema monetario cualquiera. Pueden pensar en el nuestro. 1 centavo, 2 centavos. Mentira, ¿qué mierda es eso? Pero piensen en cualquier sistema monetario que quieran, que tenga sentido. Y si quiere dar cambio, ¿sí? O sea, si quiere dar una cantidad de plata, ¿sí? De una... O sea, podemos dar N, ¿sí? O digamos C, la letra C de la cantidad de cambio que quiero dar. Yo quiero implementar un algoritmo que me devuelva el cambio pedido. Digamos cambio, el problema se llama el cambio, pero yo quiero dar una cantidad de plata dada las monedas que tengo. Y quiero usar la menor cantidad de monedas, billetes, o lo que sea. ¿Sí? ¿Qué algoritmo podríamos pensar? Díganme ustedes, ¿qué se les ocurre? Piensen de vuelta. O sea, piensen ustedes cómo haríamos. Elegiríamos la más grande que no sea mayor. El cambio que nos queda por dar. Ok, supongamos que quiero dar 55 y tengo monedas de 50. Ok, agarro la de 50 ¿y qué hago? Agarro el primero más grande que no se pase. Ok, la agarro. ¿Y qué hago? Agarro. Le resto 50 y 55. Ok, y si tengo 125, por ejemplo, ¿qué hago? Ok, hacemos lo mismo vuelta. ¿No nos conviene dividir? O sea, nos quedamos... O sea, en vez de ir restando un montón de veces 50, podríamos directamente decir, che, divido por 50, me fijo cuántas monedas van. O sea, la división es cuántas monedas de 50 uso. Y el resto de la división es cuánto me queda todavía por dar. Entonces, si yo tengo que dar 125, divido por 50, me da 2. Son 2 monedas de 50. El resto de la división entera por 50 es 25. Me quedan 25 todavía por dar. ¿Sí? Esto es para que sea más rápido. Notoriamente más rápido. ¿Sí? Es moneda de un peso igual. ¿Cómo es moneda? No, supongamos que no tuviéramos moneda de un peso. Supongamos que la de 50 fuera la más grande. Nada más para... Bueno. O sea, estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es mi algoritmo greedy? O sea, la parte greedy, obviamente, notemos que hacerlo de a una moneda por vez o hacer la división, esto último es una optimización. La parte núcleo es voy a buscar la más grande, ¿sí? Que es básicamente restar lo máximo posible de lo que me queda por dar, ¿sí? La regla gris obviamente es agarrar la moneda billete más grande. Y el óptimo local es ese, es reducir al máximo lo que me falta por dar. En el caso, hacemos todas las iteraciones de esa misma moneda de una haciendo la división en módulo. Pero eso es una optimización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, me cuesta notoriamente más, ¿sí? La lógica del algoritmo, voy de la moneda más grande hasta la más pequeña, y es, si se pasa, no hago nada, o ni siquiera puedo hacer divido por esa moneda, y esa es la cantidad de monedas de esta que voy a usar, y hago módulo de la otra. Esa es una forma, también puedo buscar por búsqueda binaria cuál es la más grande que no se pasa, para no hacer iteraciones sin parar sobre todas las monedas. Eso también lo puedo hacer. Eso lo terminaría haciendo en el peor de los casos, si tengo que usar todas las monedas o de C log C. Eso ya ahí depende de lo que queramos hacer. No estoy diciendo que necesariamente tengamos que hacer eso, porque no necesariamente es lo mejor. Tal vez ir una por una puede ser mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a ir moneda por moneda, y esto ya no va a depender de la cantidad de cambio que quiero dar. Si yo tengo n monedas diferentes, va a ser O de n. En cambio, si yo lo hiciera de la otra forma, sería O de n más c.
¿sí? La forma un poquito menos óptima es ODN más C, y en realidad es más difícil en realidad de ver ese ODN más C, más difícil de cálculo porque depende del N, perdón, depende de C, de la cantidad de cambio que quiero dar. Entonces, de esta otra forma solamente depende de la cantidad de monedas. O sea, de la cantidad de monedas que tiene mi sistema monetario. ¿Sí? Entonces, ¿el algoritmo es siempre eficiente? Con eficiente me refiero a siempre óptimo, siempre da la solución óptima. Bueno, Felipe dice sí. Lucas, vos decís que no, vas a tener que dar un contraejemplo. Perdón, no depende del dinero que tengas y del sistema monetario que tengas, o es totalmente independiente del parámetro que le pongas. Puede ser. O sea, yo les estoy preguntando si siempre es eficiente. Es decir, que independientemente del cambio que yo pida e independientemente del sistema monetario que yo tenga, bueno, Lucas, sí, ahí veo, Lucas, suponete que siempre podemos encontrar una solución. Es decir, suponete que siempre tengamos monedas de 1, porque en tu sistema directamente el algoritmo ni siquiera daría solución, lo cual no estaría muy bueno. Pero entiendo igual cuál es tu punto. Si tuviéramos monedas de 1, efectivamente no sería óptimo. Daría 5 monedas en vez de 2. Sacando ese detalle, sí. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo, que es, y si el sistema monetario fuera 1, 5, 6, 9, y quisiéramos dar cambio de 11, fíjense que vamos a poner, el óptimo es 5 y 6, pero si no, lo que yo voy a hacer es dar una de 9 y 2 de 1. De vuelta, el ejemplo que dio Lucas con 10, 7, 3 y 1 y querer cambio de 14 está completamente bien. ¿Sí? Entonces, este algoritmo no es óptimo para cualquier sistema monetario. Para los sistemas monetarios normales y de cualquier ser medianamente pensante, es óptimo. ¿Sí? O sea, para el argentino, para cualquier lado. Por ejemplo, para el sistema monetario, para dos sistemas monetarios conocidos, para los cuales no es óptimo, uno, el inglés que se usaba hace ya un siglo, con los pennies y los quarters y los no sé qué y todas esas porquerías, o incluso más de un siglo, ese parece el algoritmo no era óptimo. Y para otro más, que tiene sentido que está relacionado, que es el sistema monetario de Harry Potter. Para el sistema monetario de Harry Potter, este algoritmo no es óptimo. Obviamente, el sistema monetario de Harry Potter está basado en el sistema monetario viejo de Gran Bretaña, así que tiene sentido que están relacionados. Pero hay otros sistemas muy, muy viejos que también eran así. Así que bueno. O sea, de sistemas, estamos hablando de ya de hace miles de años, también habían cosas. O sea, estamos hablando del Imperio Romano en su momento. No me acuerdo en el caso del Imperio Romano propiamente dicho. Ese no tendré que revisar. Pero bueno, hay sistemas en la antigüedad donde este algoritmo no era óptimo. Vamos a ver un algoritmo más adelante, no hoy. Vamos a ver un algoritmo que resuelve este problema de forma óptima. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, ¿por qué falla? Básicamente falla. En los casos en los que no falla, no me acuerdo exactamente las condiciones, pero creo que básicamente una moneda tenía que poder estar. Siempre que una moneda pueda construirse con las anteriores, se puede resolver de forma óptima. Por ejemplo, pensemos en nuestro sistema monetario y todas las monedas, o sea, todo billete más grande se puede construir con billetes más pequeños. En este caso, por ejemplo, no se puede hacer. ¿Sí? O sea, 9 no se puede construir de otra forma que no sea con 9. O sea, sacando el 1 que es el que te resuelve todos los problemas. O era algo por el estilo. También había alguna relación con si era el doble de o una cosa así. Era al menos el doble de la anterior o alguna cosa por el estilo. De vuelta, no me puedo acordar, eso se puede buscar. Se me ocurre algo como de dividir los números. No me voy a meter en lugares turbios. Después vamos a ver cómo lo podemos resolver de forma óptima. Denme un par de semanas. No la voy a dar yo. Esa es la clase que yo ya sé que no voy a dar porque no voy a poder darla yo. No voy a estar voy a estar de viaje. Pero dennos un tiempo y vamos a ver cómo se resuelve este problema de forma óptima. O sea, independientemente del sistema monetario. A cambio va a poder tardar un poco más. Bueno. Este es un problema recontra conocido. Este problema lo tenemos nosotros, lo sabemos resolver. Yo les empiezo a dictar el examen, el ejercicio. Ustedes ya saben cómo resolverlo. Porque, bueno, Argentina. Supongamos que yo tengo un arreglo de productos donde R sub I nos indica el precio del producto, por lo menos el R sub I al día 0. ¿Sí?
Ahora, cada día podemos comprar un producto. Pues control de precios y desabastecimiento. Y el precio de un producto y el día J es R sub I a la J más 1. Comenzamos con J en 0, ¿sí? El día 0. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, necesito que me indiquen en qué orden comprar los productos de tal forma de gastar la menor cantidad de plata. O sea, veo varios argentinos ahí ya tirando de mayor a menor, ¿sí? Efectivamente, tenemos que ir de mayor precio a menor precio. ¿Sí? Si vamos de menor precio a mayor, pensemos en un caso con 1 y 5. Si vamos primero al 1 y después al 5, 1 al cuadrado, perdón, 1 a la 0 es 1, bien, y después más 5, 6. Perdón, 1 a la 1 y 5 al cuadrado me da 26, si lo hago al revés es 5 más 1. Entonces, en efecto, o sea, ahí les pongo un contraejemplo de que ir de menor a mayor no me sirve. Entonces, sí, en efecto, nos va a convenir ir de mayor a menor. Y eso va a ser óptimo. Y ese es fácil, este problema lo dejo, o sea, de vuelta, la solución greedy, esto es recontra greedy, che, me conviene lo mayor antes, ¿sí? Para asegurarme de que la inflación no me coma. ¿Por qué? Demostración, situación empírica de la Argentina, podríamos decir, opción 1, más si te lo dan en cuotas. Eso obviamente, ¿no? Pero saquemos ese escenario. Ese es fácil de demostrar con la metodología que vamos a ver la clase que viene. Entonces se los dejo por si lo quieren llegar a practicar o algo para que les resulte. Este ejercicio no tiene no tiene ningún wow. No sé, creo que lo tomamos en un examen y fue como, bueno, tomen, regalo. El problema de tomar ejercicios como este es que la gente dice, che, no puede ser tan fácil, me lo voy a hacer difícil yo. No se hagan difíciles los problemas que son fáciles. Por favor. Y vamos por creo que este es el último de hoy, que es el problema de la carga de combustible. Supongamos que yo tengo un camión que debe viajar de una ciudad a otra, deteniéndose a cargar combustible, ¿sí? Y tenemos lo que queremos es reducir la cantidad de veces que tenemos que cargar combustible porque nos sale plata, ¿sí? Entonces, el tanque de combustible le podemos cargar hasta K kilómetros, ¿sí? Supongamos que esa es nuestra forma de medición. Tenemos las distancias, ¿sí? Que tenemos desde, ya sea, podemos pensar que tenemos los kilómetros en los cuales están las estaciones de servicio, o podemos decir que tenemos las distancias entre cada par de estaciones de servicio ordenadas de la primera hasta la última. ¿Sí? Eso como quieran ustedes los datos, esa parte es medio lo mismo. Entonces la pregunta acá es, bueno, quiero saber en qué estaciones de servicio cargar nafta de tal manera que cargue la menor cantidad de veces. ¿Qué podremos hacer? Estoy muy seguro que este es el último problema, así que usemos la capocha un último rato y ya está. Vamos sumando hasta que nos pasamos de la cantidad K. ¿Y qué hacemos? O sea, si nos pasamos de la cantidad K, nos quedamos sin nafta, ¿eh? Y nos paramos en la de antes de pasarnos. Ok. Agarrar las estaciones de mayor distancia. El tema es que yo tengo cuál es la distancia de una a la otra, ¿eh? No. Mánquenme un segundo. Voy a tratar de graficarlo, pero... O sea, podemos decir que acá yo tengo... Espera, vamos a poner una recta. Y supónganse que tengo esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia. O sea, tengo todas estas distancias. Entonces, el problema de si ustedes ordenan por alguna cuestión que tenga que ver con las distancias, no va a tener mucho sentido. Piensen en lo siguiente. Esta es la de máximo, ¿sí? Ok, ¿qué significa? Que
que cargamos nafta en esta. Ok. Y después cargamos nafta en esta, pero... Ok, supónganse que esta es la segunda mayor distancia. Pero tal vez si yo cargaba nafta en esta, no es necesario cargar en esta, no sé, o algo por el estilo. ¿Sí? Lo mismo si hago por división. ¿Sí? Hago así, división entera o no entera, da lo mismo. Acá es relevante que está pasando algo en una recta. Si no tenemos el mismo problema estamos teniendo el mismo problema, incluso hasta me animaría a decir que ese algoritmo ni siquiera es greedy, realmente. ¿Sí? Bueno, ahí Pablo dice pinta scheduling, y hay un tema, y es que yo les prometí algo, que es que muchas veces los algoritmos de una misma técnica, que se resuelven con la misma técnica, terminan siendo todos muy parecidos en algún punto. ¿Sí? Y eso sucede. Y ahí, bueno, Nacho está tirando algo muy parecido a lo que en su momento había tirado Felipe, si no me equivoco, que es cargo lo más lejos que puedo. ¿Sí? Es hasta cuando vea que sí, ok, supongamos que me da la nafta para cargar, supónganse que me da la nafta hasta llegar a esta, pero no llego a esta, bueno, carguemos acá. Listo. Entonces cargamos en esa. En este caso cargaremos una sola vez. Por eso fíjense que si yo cargo acá, ¿qué me dice eso con respecto a si después tengo que cargar acá o no? Medio complicado eso de decir. ¿Sí? Solo recargo en la estación más lejana posible y repito. Sí, o sea, llego hasta acá. Supónganse que, perdón, que decidí que tengo que cargar sí o sí acá. Y después cargo acá. En esta no, ¿eh? En esta no. Esta no es necesario cargar. ¿Sí? Y después, pongámosle acá. Listo, porque es a donde nos llega. ¿Sí? Supongamos que K es hasta acá. ¿Sí? Entonces, ok, a partir de acá vuelvo a medir. O sea, no mido desde este punto, mido desde este. Ok, listo, llego acá. Y desde acá llego hasta, bueno, tendría que haberme cargado en este acá. ¿Sí? Entonces, banqueme. Más algorítmicamente sería como lo que dijo Felipe. O sea, hay dos formas de hacerlo. Es avanzo si con la próxima, o sea, avanzo y después me fijo si me pasé y entonces voy a la anterior, o antes de avanzar me fijo si no me paso. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Sí? El estado actual de cada iteración sería cargo acá o cargo en la siguiente. Sí, eso sería la forma de verlo. Es básicamente, necesito cargar ahora. Si no necesito cargar ahora porque llego a la siguiente, ese es mi óptimo local. Es como yo resto la necesidad de cargar en esta estación, resto 1 a la cantidad de veces que tengo que cargar, porque yo sé que llego a la próxima. Entonces puedo cargar en la próxima directamente. Entonces ese sería mi óptimo local. Es evitarme cargar en una cuando ya sé que llego a la próxima. ¿Sí? Y fíjense que esto es local porque nunca, no es que me fijo, che, tal vez si hubiese cargado antes, entonces tal vez más adelante y no sé qué. No me fijo en todo eso. Y entonces por eso es el algoritmo greedy en todo sentido. Este algoritmo se puede implementar, por supuesto, lineal, asumiendo que ya estos amigos de acá ya estaban ordenados y lo que fue. ¿Sí? O sea, estos ya vinieron ordenados, si no, tengo que hacer algo. Entonces, esto ya listo, ya está. Y listo. ¿Y el algoritmo es óptimo? Sí. Si quieren ver, o sea, este ejercicio es el primer ejercicio que está en la descripción. Cuando el capítulo 4 de Klein-Beritar 2, que es el capítulo de greedy, empieza hablando de un problema que es muy parecido a este. O sea, lo van a leer y van a decir, es más o menos lo mismo. Bueno, ahí está la demostración, si lo quieren ver. Ahora, la metodología de vuelta para la demostración va a ser muy parecida a lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque se parece mucho a scheduling y se va a parecer mucho al otro problema. Entonces va a terminar siendo muy parecido. Es básicamente decir, che, es medio plantearlo por el absurdo. Supongamos que o en realidad suponer que tengo otra alternativa que es óptima y demostrar que esa alternativa que es óptima es equivalente a la alternativa que nosotros estamos planteando. Y demostrar que si damos vuelta a cosas no mejoramos nada. Ese es básicamente el mecanismo. ¿Sí? No quiero ponerme ahora con eso. Más que nada porque, de vuelta, esta clase es más para
más para el concepto de los algoritmos greedy. Así que bueno. Ahí, un segundito, me voy a poner. Ya estamos terminando, no se preocupen. Yo sé lo que todos quieren en estos momentos. Y ahí está. Presentación. Bien. Esta es la última diapo, ¿eh? Entonces, recuerden, mentalicémonos. En todo problema greedy se les va a preguntar por qué el algoritmo es greedy. ¿Y cuál es la respuesta? Tiene que estar relacionada con el óptimo local. ¿Sí? Y cómo buscamos ese óptimo local en cada iteración. Porque en general, de vuelta, pensar cuál es el algoritmo, tengan cuidado, porque la gran mayoría de las veces les vamos a pedir que resuelvan un problema que se puede resolver de forma óptima. Entonces, ojo, si detectan que el algoritmo no es óptimo, probablemente no vaya a estar bien. Cuando no sea óptimo, en general va a ser obvio, porque les estamos pidiendo resolver un problema que ya se sabe que no se puede resolver de forma óptima con greedy. Es como, hay veces que te dice, ¿y si lo reencuentro óptimo? No sé, quédatelo, desaprobar el examen, pero publicás eso y te ganas un palo verde. Qué sé yo prefiero desaprobar la materia antes que y ganarme un palo verde. Pero bueno, y no resolver el ejercicio. Hasta la pueden aprobar sin eso. Pero si no es óptimo, entonces les podemos, le vamos a decir, che, esto no es óptimo. O sea, es como, ojo, porque probablemente no lo hagas óptimo. Ojo. Pensar el contraejemplo cuando les preguntemos si es óptimo o no. El problema de recién buscamos el óptimo local, que es si me puedo evitar cargar. Sí, eso es una forma. O sea, de vuelta, esa es la justificación me parece bien. No es como el caso de Huffman. No sé cuál es el caso de Huffman acá. O sea, para justificar. No, o sea, como caso de Huffman, sí, no, porque Huffman no nos llegó a otra cosa. Si un ejercicio sobre este tipo de algoritmos lo hacemos de una forma no óptima, el ejercicio está mal. Y no veo forma de que esté mejor que regular, honestamente. De vuelta, va a depender algunas veces de algún... O sea, puede llegar a depender. A veces puede estar bien menos en algún caso. El tema es cuando ya directamente hacen algo que no es greedy directamente. Que eso es muy fácil cuando de repente hacen un algoritmo que no es óptimo, pero al mismo tiempo, o sea, no están considerando el estado local, sino que ordenaron, ese es el error más común, ordenan y después se basan en ese ordenamiento para hacer un montón de cosas que actualizan el estado y, por supuesto, no es óptimo. Entonces, es decir, no solamente no es óptimo, sino que no es greedy. Obviamente una cosa está relacionada con la otra, pero por lo menos si lo hubieses hecho greedy, de decir, bueno, lo recalculo o algo, sí, bueno, está bien, qué sé yo, podemos empezar a discutirlo. A priori, si lo hacen no óptimo, va a estar bordeando, van a estar en el borde entre el bien menos y el regular, esa es la verdad. Va a estar ahí en el borde, en general. De vuelta, no les puedo decir exactamente cómo, pero eso puede depender. Así que bueno, si estamos, vamos ya a cortar. Lo prometido es deuda y la clase de hoy les dije que iba a terminar temprano. La clase del jueves también, la clase de jueves, espero no darla yo. Así también tienen otra perspectiva. Así que bueno, dicho eso, en el ejemplo de cambio, la diferencia entre restar y dividir sería lo más óptimo. Sí, o sea, va a andar más rápido. No va a andar mejor en que el algoritmo sea mejor de una mejor respuesta. Va a dar la misma respuesta, pero va a andar más rápido. Porque no voy a tener que hacer, en el peor de los casos, bueno, nada, en vez de ser O de n más c, puedes poner una cota superior, vamos a decir n, O de n más c va a ser directamente O de c, va a solamente depender de cambio. Así que vamos a considerar que el algoritmo se resuelve, resuelve en O de c, no lo vamos a escribir mal adrede. Y ahí corto la grabación.